Buenas tardes, maestra y compañeros. Somos el equipo 1, integrado por Mariana Esperanza, Roel Vargas, Handy Marsella Carrillo Banda, Teresa de la Luz Peña Correa, Mirlexel Roel López, Jania Lisbeth Palma Durán, Cristian Gixel Castillo Cárdenas, Óscar de Jesús Robles Moreno y un servidor, Santiago Pablo Vidal. El día de hoy nos toca hablar sobre el adulto y su proceso de aprendizaje, específicamente la intuición generadora de emociones y aprendizaje. Para ello primero nos tocaría entender qué es intuición. Y bueno, vamos a entender la intuición como la personalización o subjetivación de la educación para promover un aprendizaje que se aliente de la integración del estudiante de todas sus experiencias cognitivas, sensoriales o emotivas, al momento de dar una respuesta o intentar comprender el mundo. En este sentido, la intuición es un tipo de cognición, es decir, una forma o mecanismo por el cual es posible percibir, pensar y aprender, que nos permite procesar la información sin el uso de un pensamiento racional. Y ésta se adquiere automáticamente a través de la experiencia. Y bueno, para desarrollarla es necesario mejorar la capacidad de aprender adecuadamente de esta y aplicar efectivamente estrategias destinadas a educar los procesos que conducen a ellas. En el ámbito de la educación formal, la intuición, aunque sí tiene una incipiente presencia en los procesos didácticos, no goza de reconocimiento, en tanto priva una actitud racional que la relega a un plano secundario y le atribuye un papel un tanto científico. Bueno, para que la intuición suceda, el estudiante debe poseer un pensamiento intuitivo consolidado a partir de una conciencia entrenada a través de la atribución de correspondencias para que dé respuesta a las demandas de las competencias académicas y sociales cotidianas. Bien, desde una perspectiva teórica puntual, Mario Benge nos dice que la intuición es el cajón del sastre donde colocamos todos los mecanismos intelectuales que no sabemos analizar o lograr. Por su parte, Guillermo de Ockham y Immanuel Kant nos dicen que la intuición es un conocimiento inmediato y de este modo el intuitivo es opuesto al conocer por abstracción y al conocimiento por conceptos. Y finalmente, Descartes y Husserl nos dicen que esta intuición es considerada como una modalidad cognoscitiva que goza de mayor evidencia y objetividad. Bien, ahora les voy a platicar algunas de las características del aprendizaje intuitivo. Y bueno, este aprendizaje se inicia desde los primeros años de vida y puede alcanzar altos grados de desarrollo, expresando en las mentes creativas con resultados trascendentes en todos los campos de la cultura. Bueno, en este desarrollo inicial y en el desarrollo medio, el aprendizaje intuitivo va a permitir solamente el reconocimiento externo de los objetos y de los fenómenos. Sin embargo, con una estimulación sistemática puede obtenerse representaciones completas, determinadas por imágenes muy elaboradas, inconscientes y sin la participación de los órganos sensoriales. Y bueno, como otra característica del aprendizaje intuitivo, tenemos que este conduce al desarrollo espiritual del hombre porque permite la aprehensión de todo conocimiento al estar mediado por la emoción, dado que es eminentemente placentero por su carácter creativo. Ahora nos topamos con las estrategias didácticas creativas para proporcionar el desarrollo de la intuición. Y bueno, podemos señalar tres. La primera es el autoencuentro. Y estos son procesos que estimulan las capacidades intuitivas naturales para regenerar el equilibrio y la armonía que llevan de regreso al estado inicial, que es la expresión del ser más profundo, y a una nueva toma de contacto, de reconocimiento, que afectará todos los campos de la vida.
todos los parámetros básicos del funcionamiento cotidiano y lo inmediato que se vive, para con ello poder adquirir nueva sensibilidad respecto al mundo exterior, a la persona misma y la activación del pensamiento. Es decir, el autoencuentro ayuda a tener mayor entendimiento de manera espontánea. De esta manera podemos tener la capacidad de razonar en una forma innata todo esto que aprendemos día a día y que está en el entorno que nos rodea. Sus funciones corporales son la respiración, relajación y visualización para encontrar la guía interior. La relajación permite al individuo alcanzar el autoconcepto, obtener confianza, tranquilidad y encuentro consigo mismo. Para lograrla es esencial llevar la respiración a su nivel máximo de transferencia de oxígeno, lo cual facilitará la puesta en marcha del desarrollo intuitivo. La segunda estrategia didáctica es la creación sensitiva, y esta es la capacidad intuitiva que depende de la plenitud del uso de los sentidos, porque estos son receptores de información a manera de 5 canales de comunicación con el ambiente. En la ejercitación, prescindir de los sentidos que no vayan a ser utilizados aumenta la capacidad perceptiva del que está utilizando. Por lo tanto, resultará práctico cerrar los ojos, taparse los oídos o cualquier otra acción que permita llevar a cabo esta ejercitación. Como bien sabemos, uno de los sentidos más comunes es el de la vista, y los ejercicios para desarrollar este sentido permiten desplegar la capacidad de observación, aumentar la concentración y reforzar la percepción. Con la práctica de estos ejercicios, el individuo se volverá más receptivo y su subconsciente absorberá mayor cantidad de información. Finalmente, la tercera estrategia didáctica señalada es la integración interhemisférica, y estas son técnicas y ejercicios que permiten lograr la armonización correcta de las facultades de ambos hemisferios cerebrales. Cuando el hemisferio izquierdo es el dominante, podemos observar que el ser humano tiene la capacidad para razonar, hablar y escribir. Y cuando se tiene un balance entre ambos hemisferios, se logra una armonía. De este modo se alcanza ser creativo, es decir, se trabaja el hemisferio derecho. Lo intuitivo en la actividad creadora de los estudiantes. En el desarrollo de la actividad creadora se encuentra la teoría del reflejo como núcleo de la teoría del conocimiento, esto según la filosofía dialéctico-materialista. Esta nos explica que lo que el niño ve y escucha constituye los primeros elementos para su futura actividad creadora. Según Vygotsky, la imaginación es el paso final de la combinación de las diferentes imágenes, su organización en un sistema y la estructuración del cuadro complejo que debe materializarse en imágenes exteriores. La teoría del reflejo de Pavlov explica los actos voluntarios e involuntarios. Sin embargo, esto se debe a la estimulación y no al pensamiento. Por lo tanto, se llegará al aprendizaje por medio de un condicionamiento y no por la razón. Lenin indicaba que este se produce de la contemplación viva al pensamiento abstracto y de este a la práctica. Por consiguiente, desde el punto de vista nociológico, el conocimiento de acuerdo a esta forma comienza con las sensaciones y las percepciones que son el reflejo de la realidad, cuya base se forma de las representaciones y los conceptos. Acumula información y posteriormente continúa un proceso de transformación de este material, la disociación y asociación, que son las impresiones recibidas a través de los órganos sensitivos que constituyen las principales partes componentes de este proceso. Dentro del paradigma psicogenético que nos presenta Piaget, menciona 4 etapas del desarrollo cognitivo. La primera etapa es la sensoromotora, que abarca de los 0 a los 2 años aproximadamente. Esta etapa nos dice que el niño empieza a hacer uso de la imitación, la memoria y el pensamiento. Empieza a reconocer que los objetos no dejan de existir cuando son ocultados, y pasa de las acciones reflejas a las actividades dirigidas a una meta. La segunda etapa es la preoperacional, que abarca de los 2 a los 7 años aproximadamente.
Aquí el niño desarrolla gradualmente el uso del lenguaje y la capacidad para pensar en forma simbólica. Es capaz de pensar lógicamente en operaciones unidireccionales y le resulta difícil considerar el punto de vista de otra persona. La tercera etapa es la de operaciones concretas, que abarca de los 7 a los 11 años aproximadamente. El niño es capaz de resolver problemas concretos de manera lógica y activa. Entiende las leyes de la conservación y es capaz de clasificar y establecer series, así como entender la reversibilidad. Como última etapa tenemos la de operaciones formales, que abarca de los 11 años en adelante, es decir, a la adultez. Aquí ya se es capaz de resolver problemas abstractos de manera lógica. El pensamiento se hace más científico y se desarrolla interés por los temas sociales y de identidad. Intuición generadora de instintos. Instinto. Según Riera, el instinto puede caracterizarse por la forma de movimiento innata y especializada. Están orientadas a un determinado comportamiento y son desencadenadas por excitadores también determinados y específicos, es decir, es la relación entre la forma del comportamiento y del excitador. Intuición. La ciencia cognitiva, al estudiar al Homo sapiens adulto, presenta un estudio interesante, ya que éste va evolucionando y esto le da una ventaja sobre los demás animales. Esto le permite al ser humano tomar decisiones con poca información y le ha ayudado a mejorar sus relaciones en grupo. Intuición generadora de emociones. Piaget dice que las emociones actúan como influencias continuas en el proceso de desarrollo, en las atribuciones de éxito o fracaso, en la percepción selectiva, en las funciones del pensamiento, sentimientos de éxito o fracaso que facilitan o inhiben el aprendizaje. Eric Bonaview, por su parte, dice que las intuiciones son importantes, sin embargo, cree que en situaciones complicadas pueden ser peligrosas. Es decir, para Piaget, las emociones son un distractor que hacen que el aprendizaje no tenga el resultado que deseamos. Esto es porque al tener emociones dejamos de lado la razón. La disposición emocional del alumnado determina su habilidad de aprender. No lo digo yo, lo dijo Platón hace aproximadamente 2200 años. Se ha encontrado que las emociones ayudan a fomentar el aprendizaje, ya que pueden estimular la actividad de las redes neuronales, reforzando las conexiones sinápticas. Para finalizar, ¿se aplica la inteligencia emocional en las aulas? ¿Qué podemos hacer nosotros como docentes? ¿Cómo es el trato con mis estudiantes? ¿Qué emociones expreso ante ellos? ¿Cómo me dirijo a ellos? ¿En qué ambiente se desarrolla nuestro día a día en el aula? Todas estas cuestiones provocan un estado de pesimismo, apatía o depresión, que ponen entre las cuerdas nuestra madurez como personas y desestabilizan nuestro proceso emocional. Solo es una oración, pero hay una gran diferencia entre hasta que no acaben no vamos al patio y ánimo, cuando terminen salimos al patio. Compartimos actividades, conocimientos y contenidos, priorizándolos siempre antes que el estado de ánimo de nuestros alumnos, sin ponernos a su altura y a su lugar. Evitamos parar el tiempo y expresar dentro del aula cuáles son nuestros sentimientos. Escuchar a nuestros estudiantes puede ser uno de los secretos de la educación actual. Conocer sus necesidades para hacer el aprendizaje más significativo, sus preocupaciones como despertadores del saber y sus emociones como centro de nuestro día a día. Tenemos la teoría en nuestras manos, solo nos falta ponerla en práctica para poder hablar de un verdadero cambio, uno que deje de colaborar para cooperar, que nos permita sentirnos parte del proyecto, donde la empatía nos ayude a formar parte de un equipo y nos aleje de un simple grupo. Una escuela que cree y crea, que se arriesga sabiendo que se gana o se aprende, y donde se trabaja el equilibrio emocional, conectando las neuronas espejos a nuestras experiencias positivas y controlando las negativas, porque no hay mejor medicina que tener pensamientos alegres. Gracias por su atención.